Hola, muy buenas noches, buenas tardes. Y ahí está la perra ladrando nuevamente. O sea, hemos estado todo el tiempo en silencio y ahora que vamos a grabar el podcast es que ella se digna a hacer acto de presencia ladrando. Son cosas que pasan cuando suceden. Bueno, como venía diciendo, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la ocasión, o buenos días, buenas madrugadas. No sé a qué hora les guste escuchar podcast de terror o paranormales. ¿A qué hora te gustaría escuchar podcast de terror? ¿A ti a En qué la hora mañana, es? en En la la mañana, tarde, en la madrugada, noche no. en la Nunca en la madrugada noche. temprano, así Lo tipo he 3 de hecho, la lo mañana. he hecho, pero no se siente bonito, no se siente A seguro, mí me no es gustaría, adecuado. me gustaría saber las personas que nos escuchan a qué hora les gusta escucharnos hablar sobre temas paranormales. Sería interesante. Sí, ¿qué Dejen sus tal? comentarios abajito. Bueno, si lo ven desde YouTube, claro. Sí, claro. Bueno, este podcast eh, se El publica en YouTube, en Instagram, que Instagram, ¿cuál? esa es Instagram, la costumbre. No, se publica en YouTube, en Spotify. Deezer, Spotify. Ella lo menciona mejor que yo. Ya, Es la gringa. yo no soy gringa. Soy más costeña que la yuca. Ñe. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, mi querida Wayne? Bueno, el tema de hoy son lugares con energías negativas, lugares encantados, embrujados, donde salen espíritus chocarreros, ese tipo de espacios. Esos espacios en los que tú vas y de repente sientes que la piel se te pone china como piel de gallina. Esos lugares son interesantes. ¿Alguna vez has estado en un lugar así donde llegues y sientas enseguida como que la piel se te achina, se te levantan los vellitos, te erizas? Curiosamente, sí he estado en muchos lugares, pero hay uno en particular, un momento en particular de un lugar que me congeló, que yo no podía moverme y no quería entrar. Chanfle. Hubo un tiempo que yo hacía ciertas prácticas. Pero qué tipo de prácticas, porque uno menciona prácticas y se le va a uno la mente a muchas cosas. Yo era de... ¿Practicabas deporte o No, algo no, no, así? no. Yo siempre he trabajado en las energías, tanto internas como de los espacios, pues logro percibirlas. Y en esa época yo era bruja. Ay, tan boba. O sea, me consideraba a mí misma bruja, pero que hacía rituales, no hacía nada para dañar a nadie. Perdón, pero es que dice bruja y me acuerdo de la canción esa que dice bruja, bruja, brujita, No bruja, te hice, no te, demonio. no te hice nada de agua de calzón antes de que te adelantes, no te he hecho un amarre. Ah, yo pensé, Bueno, en fin, en me tienes esa más tragado época, que tanga loca. por favor, Por favor, estamos grabando un podcast, compórtate. te voy a dejar contar mi historia. Sí, sí, perdón, me comporto. Bueno, en esa época estaba yo con otra persona. Nie. Ah, después de la marca de territorio por parte de él. No, mentira. Normal, yo Es que él también es estuve en muchas Escorpio, gente. él es Escorpio, él es Escorpio. Bueno, continúo con mi anécdota. En esa época sí practicaba cositas y hacía más bien como limpieza de espacios. Y fue una época en particular en que yo empecé como a descubrir precisamente los dones que tenía y empecé a darme cuenta que percibía entidades. En mi vida por muchos años yo me bloqueé porque yo decía, yo no veo nada, yo no siento nada. Hasta que empecé a trabajar mis puntos energéticos y se me empezaron a quitar ciertos bloqueos y empecé a ver cosas, a sentir cosas. Y pasó que en este lugar, eso fue durante la cuarentena. Eh, ¿Puedo decir el lugar? Pues yo estaba a punto de preguntar qué lugar era, si se puede saber. Bueno, el lugar es una universidad. No voy a decir exactamente qué universidad es. Pero danos como descripciones Sí, a voy ver si a uno decirlo. se la pilla. Es una universidad pública Ah, ya. de la ciudad de Barranquilla.
y que tiene sede en el centro. No es la que tiene sede en el centro, sino para Puerto. Por eso, hey, pero este sede en el centro. Bueno. Aunque la del centro también, bueno, en fin. En fin, Estoy hablando de la que está ubicada para el centro. La cosa es que durante esa época, creo que estaban como en un paro estudiantil como cosa rara. y estaban, no había clases y la cuarentena apenas estaba acabando. Y nosotros teníamos como esa manía de ir a lugares como, uy, se siente la energía, qué emoción. Interesante. Entonces, como teníamos una aplicación que se llamaba, ¿cómo se llama esta aplicación? ¿Una aplicación para qué? Para hablar con Era muertos una o algo así. aplicación que tú decías, llévame a un lugar con tal vaina y te llevaba a ubicaciones donde podías encontrar espacios embrujados o cosas así. No me acuerdo la aplicación, fue muy famosa durante la cuarentena. Wow. La cosa es que Y esa durante... aplicación todavía existe. Sí, todavía existe, de hecho, algún día te la muestro, es muy interesante. No, gracias. No siempre, o sea, la aplicación no es únicamente para encontrar lugares así, es para muchas cosas. Se supone que la aplicación conecta con tu mente y te lleva a lo que tu mente te está pidiendo. Yo Wow. quería eso, yo quería un lugar encantado. De hecho, mucha gente encontró muertos con esa vaina. Vea, pues. Sí. En fin, al grano. Fuimos a ese lugar porque yo había estudiado en esa universidad y quería como, pues, ver nuevamente por qué me había retirado. Y empezamos a caminar en el espacio, en el lugar. Ah, mentira, yo fui a comprar cosas ilícitas. Yeah. A ese lugar. Ese lugar. O sea, el lugar también era para encontrar. Ay, se mueven muchas cosas en ese lugar. O sea, pero en la aplicación. No. En el lugar. O sea, sí usaba la aplicación. Para encontrar Sí, ventas pero. ilícitas. No. Específico. La aplicación servía para encontrar espacios y tal. Ah, Pero estando ahí en el espacio, uno la utilizaba y te llevaba a algún lugar del espacio. Pero la historia no gira alrededor de la aplicación, gira alrededor del lugar. La cosa es que nosotros entramos al lugar y nosotros hicimos una limpieza en el lugar. Porque llegamos y empezamos a sentir fuertemente cómo había muchas entidades como parásitas en cierto espacio particular donde se venden sustancias ilícitas. Aclaro, no voy a decir qué bloque es. pero, a ver, bueno. Yo también tengo una pregunta. Ajá. Que, o sea, nos estamos saliendo un poco del tema, pero No me has dicho por qué. solo por saber qué tipo de sustancia. O sea, No me hagas decir qué sustancia. bueno, está bien. Porque creo que nos pueden bloquear en YouTube. Bueno, pero también quiero saber por Es algo qué. que se fuma. Bueno, pero, o sea, listo, o sea, Nada quiero- fuerte, tranquilos. Bueno, pero quiero saber por qué en ese momento tenías como tanto afán de ir a lugares así, de explorar y pues, como dices, sentiste la energía demasiado fuerte, pero de todas maneras tú estabas buscando un lugar así. Sí, no esperaba encontrar un lugar tan fuerte. Pero, como dicen por ahí, el que busca encuentra. Pero déjame terminar la historia. Nosotros fuimos a un espacio, Ajá. pero cuando nos empezamos a mover alrededor de toda la universidad, había un bloque en específico en que yo empecé a caminar y yo ni siquiera pude moverme. O sea, era como si hubiera como una capa, como imagínense un domo en cada espacio. Como que cada bloque tenía como una especie de domo energético. Cuando nosotros empezamos a salir del primero, donde habíamos consumido las sustancias, pero en realidad no consumimos, solamente fuimos a comprar. Yo recuerdo que esa persona con la que estaba conmigo me empezó a decir, oye, ¿qué te pasa? Me dijiste tal cosa. Y yo no le había dicho nada. Casual. Y era como que pensó que era que yo le estaba diciendo, peleando, o como que yo le estaba prendiendo, no. Y él, ay, marica, hay un tipo de entidad que nosotros le pusimos, lo bautizamos como doppelganger. No realmente no es un doppelganger es otra cosa, pero es un tipo de identidad que se hace pasar por una persona que está contigo o por alguien para generar conflicto.
y alimentarse de eso. Y Ya. curiosamente en ese lugar siempre hay mucho conflicto. Y nosotros nos dimos cuenta a partir de esa entidad. En fin, Yo jugando aquí un poco al policía o a estas personas Ujú. que son, Interrogamos. no, que no son como que tan creyentes. ¿No crees también que de pronto el haber consumido sustancias haya también como creado esa situación? Bueno, o no sé si al No, consumir no, ese tipo de no cosas. eran sustancias alucinógenas, por favor. No, pero pues solo digo sustancias porque tampoco dices cuáles son, pero quisiera Bueno, saber si de pronto eso puede provocar. es una matica hermosa, amorosa. ¿Quiere más especificación? No, Pero pero ahora, yo no te nosotros estoy no hablando de estábamos la sustancia. consumiendo, nosotros estábamos No, pero no consumiendo. te estoy hablando de la sustancia, te estoy diciendo de lo que podría provocar. Eso puede provocar que alguien pueda alucinar y de pronto pensar y creer de que hay algo ahí fuera de lo normal. ¿Me vas a hacer extenderme sobre ese tema? Solo quisiera saber si sí o si O no. es que no me has dejado terminar de contar la historia. Bueno, Voy a terminar de contar la historia y voy a contestar entonces la pregunta de Jimmy. En fin, había como dos, como si fueran cúpulas energéticas en cada espacio. Y cuando quise entrar en el otro, le llamaremos D, cuando quise entrar en D, había como si algo muy amenazante me hiciera saber, si entras aquí, vas a joder. y que te vas a morir, güey. Porque en ese espacio ha habido suicidios. Ah, mi madre. Y fue muy fuerte, realmente fue, o sea, yo nunca me he congelado, nunca me había congelado por una energía. Y ha sido la primera y la única vez que eso me sucedió. Ok. Y ya después volví a ir y ya la energía había cambiado. Es como Ahora si, era más amigable. no, es como si la ausencia de las personas en ese espacio hubiese provocado que las entidades que lo habitaban, predominaran y se sintieran más fuertes. Fue muy interesante. Ya posteriormente volví a ir y no se sentía así. Ok, interesante. Si escucharon algún sonido por ahí es porque se nos pasó poner esto en modo avión para poder grabar sin interrupciones, Bueno, pero ya estamos normal. bueno, y ya para concluir con la pregunta que me dice Jaime, digo Jimmy. No, pues serio van 2 veces. Lo siento. Le pones pi en el... En fin, lo que pasa es que las sustancias de cualquier tipo generan algo energético en cada cuerpo. Hay sustancias que estimulan ciertos puntos energéticos. Esta en particular, hasta donde yo sé desde mi conocimiento, tanto empírico como investigativo, te estimula los puntos energéticos de la cabeza. Podría llamarle chakra corona o chakra del tercer ojo. Como que los estimula y hace que de alguna manera tú seas más sensible a percibir cosas. Pues, Ok, eso por ahí es una explicación mucho más amplia, pero lo voy a decir hasta aquí brevemente, pues para no extenderme sobre ese tema. vale. En otra oportunidad hablaríamos más Sí, a fondo claro. de eso. Sería interesante tocar ese tema. Pues, o sea, es interesante porque esto de lugares paranormales o lugares con energías demasiado fuertes, no solamente son espacios cerrados, sino también espacios abiertos. Por Sí. ejemplo, una universidad es un lugar que podría entre ser cerrado y abierto, pero A también se veces, manejan muchas energías, así como en los hospitales, claro. en ciertos hospitales, en colegios. Incluso hay calles en las que han ocurrido muchos crímenes o muchas muertes que han pasado en esas calles y ocasiona que se cree como una energía demasiado fuerte, que hay personas que las perciben, otros que tal vez no las perciban. Claro. Yo en particular, ¿Tú en qué una ocasión, lugares, en qué lugares has estado que sientes yo no sé si energía? esta historia cuenta como un lugar, pero quiero contarla en este espacio, porque sí creo que
había algo en ese lugar que no era de esa casa, sino que lo habían puesto allí. Resulta que yo hace años, cuando quise ser sacerdote, esa es otra historia, a mí me invitaron a una casa en la que los dueños de la casa estaban viviendo una situación paranormal en la que una de sus hijas veía una sombra negra y también otra estaba teniendo convulsiones. Creo que precisamente era la niña que veía las sombras negras. Había una que veía y le daba convulsiones, la otra no le pasaba nada, pero también estaba aterrorizada. Y pues los padres estaban preocupadísimos, no sabían qué hacer, les estaba yendo mal en el trabajo y demás. Y también sentían como que la energía extraña en la casa, decían que a veces como que se les apagaban los focos o sentían ruidos y cosas así, cosas que pasan en lugares embrujados, Lo normal. lo normal. Y bueno, me invitaron, no solamente me invitaron a mí, sino al grupo de oración, porque hacía parte de un grupo de jóvenes y nos invitaron a esa casa. Resulta Qué que divertido. pasa que, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que van a ir a un lugar y empiezan a ocurrir trabas. O sea, empieza a ocurrir de que no hay, Sí, sí, y sí. sienten que hay algo que no les Que no quiere pueden dejar que dejar. vayan a ese lugar. Sí, sí, me ha ¿A ti te ha pasado pasado? bastante. Es extraño, ¿cierto? Uno Sí. dice, llega un momento en el que uno dice, ¿qué está pasando aquí? Bueno, eso pasó. Nosotros teníamos que llegar, por así decirlo, a las 7 de la noche. 6:30 por así empezamos a caminar para ese lugar. Se nos cruzó una persona que era conocida para los chicos, empezaron a hablar con ella y a saludar y no sé qué, y se alargó el tiempo hasta que alguien dijo, hey, tenemos que ir a la casa de esta, ¿verdad que sí? Vamos y tal. Se cruzó otra persona más. Y así otro tiempo más hablando con esa persona hasta que otro dijo, hey, la hora y tal. Yo en el camino, mientras que iba del lugar a donde nos encontramos hasta esa casa, iba haciendo oración. Sí. Eh, y bueno, cuando llegamos a ese espacio, hasta que por fin llegamos, porque hubo como 3 personas que nos detuvieron, no por mal, sino que eran conocidos casualmente, se encontraron con esas personas en ese preciso momento, y eso hizo que nos extendiéramos más a la hora de Solo tres llegar tres personas. personas. Me hizo pensar en la Trinidad. Vea pues. Qué curioso. Es que, disculpa, me interrumpo. Porque un 3 siempre es un número mágico. Sí. El 3 es un número muy mágico. Ahora bien, puede que yo esté diciendo 3 y de pronto hayan sido 2. pero, pero creo que sí Si eran. la memoria no Si me la memoria no me falla. falla, pero creo que sí fueron 3 personas. En fin, cuando llegamos a la casa, eh, al frente nos recibió un espejo. Sola. Y al llegar al girar el espejo, enseguida sentí el meque, sentí la vaina, Claro. sentí o sea, sentí como si me dijera, vete de aquí, ¿qué estás haciendo Claro. aquí? Uy. O sea, discúlpame, te interrumpo, es que tú me estás narrando y yo estoy sintiendo ya enseguida la energía, estoy viendo. Claro, es que el espejo es un portal. Normalmente se dice que los espejos son portales entre el plano astral y el plano material, por decirlo así. Y esa cosa está desde su plano, desde el espejo, como si el espejo fuera su ventana. Claro. Y te dirá, aquí no entras, culero, ¿tú qué quieres? Que no entres. Y bueno, yo no sé si yo fui el único que lo sintió, pero sí sentí esa presencia, esa vaina como de, lárgate de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Este es mi espacio, mi lugar y no te quiero aquí. Pero pues uno es terco. Y entré, normal. Entré a la casa, nos reunimos y otra vez empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Y se empezó a extender otra vez la cuestión hasta que empezamos a hacer oración. Cada uno de los integrantes empezó a hacer oración y cuando me llegó el momento a mí, empecé a hacer una oración de reprender. No sé si los oyentes, las personas que nos están escuchando,
¿Alguna vez han escuchado la palabra reprender? Así como cuando dicen, no, este man me reprendió. Te reprendo en el nombre de Es que Cristo. reprender como tal no es solamente reprender o alejar espíritus y cosas así, Por sino favor, yo quiero entender como eso. reprender es como cuando alguien te regaña, como cuando alguien te ¿Cómo te dice, atreves? ¿Cómo te atreves a exacto, venir a como que molestarme? esa persona te dice, alárgate de aquí y te reprende y te echa. Ah, ya entiendo para ti, o sea, ya entiendo lo que es reprender, Ajá. porque para mí reprender era como que decir, váyanse, Reprenda en el nombre de Cristo. es como una pelea, y en realidad reprender es como una especie de regaño, es como Ajá. si tú le estuvieras diciendo a los espíritus, mira hijo de tu puta madre, ¿tú qué te crees? Tú, hazme el favor, te me vas, pero con oraciones. Exacto, algo así. Bueno, eh, bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado a los evangelistas cómo lo hacen, Claro. pero hay muchas maneras de hacerlo y no necesariamente tienes que gritar y todo eso. Sí, Puedes hacerlo de una manera calmada, tranquila, que meta presión. sin exaltarte, pero cada quien lo hace como a su manera. Y bueno, yo en ese momento lo hice a mi manera, le pedí a Dios que llegara a ese espacio, pedí protección, pedí limpiar el lugar, eso es muy importante. Eh, y bueno, y de una pues uno da la orden, es dar una orden de que aquello que está allí se va y se tiene que ir. Y así fue. En ese momento sentí una paz y una tranquilidad que de hecho yo sentía como un peso en la espalda o en el hombro, que incluso me hacía que mi cuerpo se echara hacia abajo y cuando yo empecé a hacer la oración y a reprender y a pedir luz y todo demás, aquello se empezó a ir y se alejó. En ese momento me di cuenta que aquello ya se había ido. Y cuando todo el mundo, bueno, ya todo el mundo se iba, yo me quedé a hablar con la dueña de la casa y le comenté, le dije, mire, pasó esto, es esto aquí, ta, ta, ta. Le expliqué qué era lo que estaba sucediendo y demás. Y haz de cuenta que aquella chica, la niña que estaba teniendo convulsiones, que de hecho la tenían hospitalizada, esa misma noche dejó de tener las convulsiones y pudo volver a su casa al día siguiente. Para mí eso fue una bendición y podría decirse que esa casa tenía una presencia y no era una presencia en particular del lugar, sino algo que lo habían puesto allí para hacerle daño a esa familia. Necesito contarte algo que pasó ahora. ¿Qué pasó? Cuando estabas contando esa historia, yo sentí como esa vaina, no te olvides, pendejo. No, yo sé. No, es como una entidad que no se va a olvidar de. No, no. Resulta que, bueno, Y déjame ajá, contarte. sí, sí. Y ahora sentí que cambió la energía cuando empezaste a contar la historia. Y me tocó reprender. O sea, ya que estoy en silencio, pero porque estoy reprendiendo. Y yo, Con esto quiero decirles que muchas veces hay energías que están en los lugares. Todos los lugares tienen tanto luz como un poco de oscuridad. claro. Y a veces prevalece más la oscuridad que la luz. Y en esos casos, como habíamos dicho en el podcast anterior, que la luz prevalezca en este momento y esté con ustedes y con nosotros. Y con su Y pues esto es importante para los que crean en esto y lo sienten, protegerse y pedir luz en los momentos en los que sientan que sea necesario. interesantísima tu historia. Me gustó mucho. Y bueno, alguna anécdota que nos haya pasado juntos. Ay, ¿te acuerdas en Santa Marta? Uy, es que nos En han Santa pasado Marta muchas pasaron cosas. muchas cosas, pero hubo una en particular que a mí no se me olvida. Es que no diría que el lugar estaba embrujado, pero sí había como espíritu cerca, porque nosotros nos fuimos a acampar en las playas de Santa Marta, en Rodadero. Se supone que Rodadero no es una zona para acampar, pero pues estábamos pasando por una situación bien difícil y pasaron cosas que tal vez en otro momento contemos.
porque terminamos en Santa Marta acampando en una carpa en medio de la nada. El punto es que estábamos en Santa Marta y nosotros empezamos a caminar detrás de unos hoteles. Y yo encontré una cosa que parecía un muelle, pero en todo el muelle tú veías agua completamente azul, agua marina, o sea, era una cosa bellísima esa agua. Tenemos fotos y videos de eso. En algún momento subiremos en el TikTok cuando tengamos el TikTok. Pero en fin. Y se veía en todo el muelle se dividía en dos. Estaba en la parte de cemento y había una parte del muelle que era como de madera, pero estaba maltratada por el tiempo, o sea, y en medio de esas dos partes del muelle, de la de madera y la de cemento, había una puerta, marica. Era como un marco, Exacto, era una el marco puerta, de el una marco era una puerta. puerta y Era interesantísimo ver eso. esa vaina era un portal. O sea, yo sentía que yo cruzaba eso y yo estaba en un mundo y entraba a otro. Era esa cosa que sentía la energía. De hecho, a mí me dio cosa cruzar eso. Yo lo crucé. Yo sí no lo crucé. A mí no me da miedo. O sea, yo no sé, no recuerdo si lo crucé. La vuelta era a una hora en específico del globo. Y eso era como las 11, 12 de la noche, porque nosotros no habíamos encontrado dónde quedarnos y a mí se me dio por caminar al fondo y encontré ese lugar. Y dije, esta vaina es bellísima. Y nosotros abrimos nuestra carpa en la parte de cemento. A mí se me da por, paren, presten atención. Iba a decir parabolas, parabolas. Y es que nosotros estamos ya sentados, estamos abriendo la carpa. Cuando yo miro del lado de donde venimos nosotros, había un bendito globo. Ay, no cualquier globo. Era rojo. Era un globo rojo. Yo no sé si ustedes alguna vez de niño escucharon eso que le dicen a uno de que, ay, no juegues a la pelota en la noche después de 12 porque las ánimas empiezan a jugar contigo o vas a escuchar el balón brincando solo, y el balón rebotando. Y de hecho me acordé de una historia de un mexicano que yo escuché que él contaba que había una entidad que lanzaba una pelota y él siempre encontraba la pelota rebotando. No me jodas. Sí. Y cuando yo veo el globo, mi mente se conecta con eso. Y es que el globo saltaba ahí en el espacio. O sea, no actuaba como un globo normal. O sea, un globo normal se lo lleva la brisa y ya. Luego ese globo estaba ahí como flotando, como brincando cerca de las piedras. Y yo, ay, Dios mío. Y yo me cruzo y yo le digo, Jaime, encomiéndame a Dios porque ese globo no me gusta. Y enseguida empezamos como a tratar de conectar qué era y sentimos la energía de un niño. O sea, era como un niño que estaba ahí, que se había ahogado, pero que estaba jugando. O sea, no era así, no estaba buscando dañar, solamente estaba molestando porque hijo de puerca quería molestar. Solo que en la noche se puso a menear ¿cómo que se llama? La carpa toda la noche. No, y eso no era el niño, eso era otra cosa. Porque es que sí, el espacio es sí, yo digo que había muchas entidades en ese espacio. Casual era el mar. Porque es que hubo un momento en que yo me acerqué, yo no sé si ustedes creerán en los elementales de los elementos aire, fuego, tierra, agua. Yo creo en eso, yo los he percibido y de alguna forma cuando yo hice magia, yo trabajé con algunos elementales, en particular con los del fuego y con los del agua. Con aire también, pero bueno, en fin. El punto es que yo me doy por acercarme al agua. O sea, estaba asomada en todo el muelle y yo enseguida sentí como algo me quería jalar al mar, como diciéndome, te vas a morir conmigo. Y yo, pues fuerte. Pero y creo que siempre quieren matar los espíritus. No era un espíritu porque yo lo sentí como una sirena. Ok. Lo sentí como una sirena. Y me acuerdo que estábamos en la carpa. Y te acuerdas que él me dijo algo así como, es que escuchó como un canto. Ah, sí. Él lo escuchó como un canto y yo dije, marica, claro, una sirena. Pero fue fuerte, realmente fue fuerte porque sentí una energía fuerte, amenazante de ustedes no pertenecen a este espacio, váyanse. Pero yo le dije, pues no, mi ciela, yo me quedo. Y nos quedamos.
Y fue fuertísimo porque nosotros nos entramos a la carpa y hubo un momento, por mucho tiempo, que empecé yo a sentir que nos estaban sacudiendo la carpa. No era la brisa, o sea, hubo un momento en que sí era la brisa, pero había algo sacudiéndonos literal la carpa por todos lados. Y era como que, y yo empiezo a limpiar el espacio, a orar, a reprender, como dice Jaime, y se empezó a dejar de fastidiar. De hecho, tuve que hacer puntos de protección dentro de la carpa para que nada pudiera entrar, porque eso sí estaba amenazando y nos querían echar. O sea, desde el momento en que llegamos ahí, yo sentí, váyanse de esta verga. Perdónenme la palabra. Perdónenme la palabra. Ahí pones un pitico. Bueno, Uno, bueno, pones el pi. Pero yo creo que ahora aquí hablando de esto, creo que fue por yo haber atravesado el umbral, el portal, que pude percibir tantas cosas. No había pensado en eso. bueno, Bueno, no sé, creo que puede ser una razón por la que yo empecé a quién percibir sabe. tantas cosas. Yo, o sea, normalmente yo cuando estoy en un espacio percibo cosas, pero no tan fuertes como ese día. Y ese día yo sentía entidades en todo el espacio, el niño muerto, lo que sea que nos estaba atacando. Incluso creo que vi una sombra mientras que estábamos en la carpa y Jaime estaba ahí dormido tranquilo, perdón, Jimmy. Ay, ay, Y yo, ay, ay, peloteado ya. perdón, Jimmy estaba dormido en la carpa y yo estaba como que sosteniendo la carpa por dentro de que no se cayera porque había algo que nos estaba sacudiendo. Bueno, eso tú no sé si tú te diste cuenta porque ese hombre, yo no sé, cayó como una piedra y yo toda desesperada, toda asustada. Y pasó otra cosa que pasó un man desnudo cerca de la carpa. Pero ya esa es otra historia. Ya Jimmy contará su parte de esto. No, ya no quiero contar sobre ese tipo. Bueno, En fin, esto, solo eso, tenga en cuenta, pues hay diferentes lugares, como por ejemplo este que acabamos de contar de último, un espacio abierto. La universidad es un espacio como semiabierto, más que todo un lugar público, un lugar donde hay mucha gente. Y también pues la casa y también esos lugares en los que realmente envían algo para que pues estropee a las personas que viven allí. Y en este caso el lugar de la playa, del mar, es más que todo también como había un poco de todo, como elementales, había espíritus también allí y demás. sí, había mucha gente que se había ahogado. Y es muy, o sea, eso realmente puede suceder en estos espacios. Y bueno, ¿Tú recuerdas algún lugar así que no haya sido conmigo, aparte de este lugar que comentaste, que tú digas, de verdad estaba muy fuerte? bueno, pues no sé, pues he estado en muchos sitios así, pero se me viene a la cabeza un lugar que era un hogar geriátrico Ujú, para los abuelitos. ujú. Fuimos allá a presentar una obra de teatro y para pues compartir con ellos y demás. Y fue muy extraño cuando llegué a ese espacio, enseguida se sintió el aura, no sé si no es un aura como de pesadez, de que hay algo malo, sino como de tristeza, como esos, es un lugar en donde podría decirse que semanal o muy periódicamente fallece alguien. Ay, qué, qué fuerte, qué triste. Entonces es un lugar donde hay abuelitos que pues fallecen allí, algunos fallecen solos porque no tienen a su familia, algunos son incluso abandonados, otros pues sí tienen esa oportunidad de estar con su familia y demás. Y eso también entristece mucho a los cuidadores, a la gente que está pendiente de ellos. Y también entristece al espacio, al lugar como tal. Qué triste. Vayan a acompañar a sus viejitos que estén en lugares geriátricos, por favor. Pues sí, eso es una labor muy bonita, acompañarlos y escucharlos, sobre todo, tienen historias muy interesantes. Y se sentía como esa dejadez, esa tristeza y como soledad
y los pasillos eran oscuros, pero era una oscuridad como, más que todo como, no sé cómo explicarlo, es como una oscuridad no porque el lugar no tenga focos o iluminación, sino una oscuridad que del ambiente, algo así. Pero pasó algo muy bonito al final, que cuando nosotros nos presentamos y demás, sentí como ese lugar cambiaba un poco, había como más brillo, los abuelitos estaban felices, estaban aplaudiendo, estaban contentos, se tomaron fotos con nosotros y el lugar cambió, se sintió el cambio y yo creo que incluso una sonrisa, un gesto muy lindo puede cambiar el aura de un espacio. Claro, interesante. Bueno, yo creo que ya para casi concluir, quería pues preguntarte tú que conoces tanto de cine, una película de un lugar que te hayas dicho, uy, qué película, La bruja de Blair. uy, esa película no me la he visto porque soy muy miedosa. Véanse la bruja de Blair, pero no la nueva, sino la primera, la antigua. Es una película, no sé si bien hablar un poquito de ella, pero es una película que para entenderla tienen que vérsela toda. Al principio posiblemente no vayan a entender mucho el contexto, pero al pasar el tiempo de la película genera, o sea, le genera a la persona como ansiedad por querer que eso se resuelva pronto, rápido, porque uno llega a sentir la ansiedad de de los personajes, de las personas que están allí viviendo la situación, porque es una situación como de bucle, algo que se repite y cada vez encuentras más cosas y cada vez la cosa se vuelve más tensionante y más que terror es algo muy psicológico y muy de tensión, entonces Es es una interesante. película que te pueda llegar a hacer sentir muchas cosas. Y realmente hay una bruja. Yo realmente no me he visto la película porque me da mucho miedo. ¿Hay brujas realmente en esa historia? Sí, realmente es una bruja, pero el título lo dice. Es una bruja que un grupo de personas van a hacer un documental porque otro grupo fue a hacer otro documental y se perdieron. Uy, Entonces, como que ir a ese espacio porque pasó algo interesante y quieres documentarlo y entender si realmente hay una bruja o no hay una bruja y dentro de todo eso empiezan a pasar situaciones. interesante. No me lo voy a ver porque me dará mucho miedo. Lo siento, yo no suelo ver películas de terror porque irónicamente no puedo ver películas de terror. O sea, me ven ella buscando lugares siniestros, pero le dan pánico las películas de terror. Y de hecho, esa que me estás contando, La Bruja de Blair, me acuerda de una historia que sucedió bueno, eso no fue aquí, sino creo que en Mississippi, de una casa que está embrujada, pero es porque mataban muchos esclavos ahí. La señora era que los maltrataba y dicen que todavía dentro de las cárceles, porque encarcelaban a los esclavos negros, gritaban, o sea, se escuchan los gritos de la gente. Y es una casa que está embrujada. Y bueno, yo como una recomendación, quiero recomendar un libro que se llama Cuentos de Terror, uno de la editorial Norma, de la sección Torre Amarilla. ¿Por qué este libro en particular? El libro en realidad está dirigido un poco para adolescentes, pero las historias en sí son muy buenas. Hay dos historias en particular que se llaman La sonrisa quebrada y La niña de las campanas. La niña de las campanas trata de una niña que se muda con sus padres a una nueva vivienda y empiezan a suceder muchas cosas fuertes de que todos los 24 ella siente como en su cuarto empieza a sentirse caliente, como si se estuviera quemando y empieza a sentir como tocan fuertemente la ventana. Se las dejo ahí para que busquen en el cuento Como te digo ahora, Diomedes. y como quieran. Y La sonrisa quebrada también trata de una historia,
pero es de una muñeca que está encantada. Bien. Ella encuentra en su casa, en la casa de los abuelos, una muñeca que era de porcelana, que tiene la sonrisa quebrada, por eso se trata de ahí. Pero toda la historia trata de cómo alrededor de ese sótano, que es donde ella encuentra la muñeca, hay algo en la muñeca y todo está como de terror. Es muy bueno y es para compartir con adolescentes y adultos. Ok, bueno, ya con eso finalizamos este capítulo de hoy. Y bueno, que tengan un feliz día, feliz noche o feliz madrugada, dependiendo de la hora que estén escuchando nuestras preciosas voces. Y pues nada, que los acompañe la luz siempre. Que la luz y el amor venga y vaya siempre en todo momento. Adiós.